Entonces, ¿cómo le voy a crear el trauma a mi hijo, decirle que no era un hijo deseado? Que en los 90 o en los 80, donde la conversación era a otro nivel. O Ah, sea, no, tener, por eso, por eso lo preguntaba, en esa porque época sí había, o sea, socialmente sí había que tener hijos. Y, y entonces yo le decía: "Bueno, ¿y cómo te sientes con eso?". Y me decían: "Muy mal, porque yo tengo X cantidad de hijos y los amo y se pusieron la 10 y trabajaron para que fueran las mejores personas posibles, como hace uno, pero se sentían mal porque decían: "Yo no me pude conectar del todo con mi hijo". Hola, mi nombre es Sandra. Y yo soy Jordi. Bienvenidos a nuestro podcast 9 meses después. Aquí vamos a hablar sin filtro de lo que significa crecer, pero no necesariamente madurar. De lo que pasa cuando la vida no se parece al plan que tenías a los 20, ni a los 30, ni a los 50. Historias reales, conversaciones incómodas y un poco de humor para reírnos de nosotros mismos. Porque al final todos seguimos intentando entender qué significa ser adultos. Así que bienvenidos a nuestro podcast. ¡Empecemos! Bueno, empezamos nuevamente. ¿Cómo vas? Hola Jordi, ¿cómo estás? Pero si nos acabamos de saludar, madre, Ah, bueno, pero desde que nos levantamos. ¿Cómo estás? bien, mi corazón, Bueno, ¿qué feliz, tal feliz de estar aquí de nuevo en este espacio. el segundo espacio que pactamos? Eso me parece muy chévere y me parece interesante que, bueno, el primer capítulo fue bien recibido, ahí tuvimos nuestras mejoras y esperamos que pues este sea mucho mejor. Yo quería pues preguntarte antes de iniciar con el tema, es cómo te sentiste con el primer espacio, qué piensas, pues así como brevemente para que cuentes un poco la experiencia y cómo lo ves. Pues es una aventura, mi amor, como todas las cosas que han sido de nuestra vida. Es una aventura más. em, y espero que la gente que ya lo vio le haya gustado mucho. Sí me han hecho unos comentarios interesantes y es raro. Este mundo es raro porque siempre he estado del otro lado de ver cosas soy consumidora de podcast y no tanto video podcast, pero sí de podcast. Me gusta mucho la información. Me encanta que haya esos espacios que uno puede aprovechar cuando tiene unos espacios de, no sé, en mi caso voy manejando o estoy a veces en algún turno de mi trabajo y estar oyendo lo que me gusta me encanta. Así que esto es una aventura y Bien, hagámosle. bien, no, pues esa es la idea. La Mm, idea es que nos disfrutemos del espacio, que cualquier persona que igual también nos escuche, pues obviamente también entre como en la dinámica y pueda pues comentar, opinar, decir, oiga, esta gente piensa igual que yo o piensan diferente o yo siempre he querido hablar esto. Entonces, en base a eso, el tema de hoy, la idea es tratarlo con algo, pues, algo interesante y es el tema de los hijos, ¿sí? Los hijos son una elección libre o porque ya viene implícita en la vida y toca, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que quería que abordáramos o quería hacerte era, ¿tú tuviste hijos porque querías o porque básicamente la vida te los puso en el camino? Bueno, el tema de los hijos siempre será un polémico y difícil, pero digamos, si yo pienso en mí, pues no puedo hablar por los demás. em, cuando, cuando supe que estaba embarazada de ti, que tú eres mi hijo mayor, ah, la sensación fue de sentirme acompañada. O Mm, sea, yo nunca tuve en mi cabeza: "No voy a tener hijos". Y cuando uno empieza a crecer y se convierte en adolescente, en mi caso, alrededor, que había como adultos diciendo, como con miedo que uno quedara embarazado, y donde vivíamos, sí se veía mucho que a los 15 las niñas estaban teniendo el bebé, o sea, se embarazaban a los 14. Había mucho embarazo adolescente. Era un fenómeno que estaba ocurriendo donde yo vivía. sí, Mucho embarazo adolescente, mucho embarazo adolescente. Entonces, como que yo estaba mucho más chiquita, pero veía que como normalizando, ¿no? De 15 y cumplía y tenía un bebé. Pero veía alrededor los comentarios de mis papás, y de los adultos alrededor, como con ese susto y juzgando también a las que ya estaban embarazadas, a las que ya tenían bebés. Era un tabú, no hablaban mucho, no entendía, pero la sensación que había era de miedo a no te va a pasar, y cuando pasaba juzgaban muy duro, muy duro. Estaba entonces, en ese orden de ideas, pero cuando yo me embaracé, yo venía de un contexto familiar donde éramos familia. Luego, a los 17 años ya no estaba en casa.
tuve un periodo como de 2 años de estar fuera de mi casa, sola, en un lugar que no conocía, y la relación que yo tenía en ese tiempo era una relación más de supervivencia emocional de mi pareja y mía, muy jovencitos. Y cuando me embarazo, yo me sentí feliz porque estaba acompañada por alguien que no me iba a dejar. O sea, esa fue mi sensación. No es como algo que yo pensara, sino estoy acompañada por alguien que no se va a ir, que yo voy a cuidar y que me va a acompañar. Hoy lo miro hacia atrás y digo, a veces tenemos los hijos desde una emoción equivocada, pero igual me sentí feliz. Pero sentías que para la época tocaba tener hijos. O sea, Ah, claro, porque no, yo no, quería. O esa sea, es, en la conversación pasada que tuvimos, hablábamos de que la gente que se va de casa y la pasó tan mal en su familia primaria que quería luego construir su propia familia, como para tener una nueva versión de algo mejor. Y ok. sí, y sí, yo sí quería tener un hijo. Sí, lo digo más porque los No, tiempos igual cambian, ¿no? O sea, es diferente hablar de hijos ahorita en los 90, ahorita en el 2025, que en los 90 o en los 80, donde la conversación era a otro nivel. O sea, no, por eso lo preguntaba, en esa porque época sí había, o sea, socialmente sí había que tener hijos. ya, No entonces no sé, era tan libre la elección. la Esa era mía la, la mía sí fue como yo quería, sí, pero si mi elección hubiese sido distinta, uf, creo que el matoneo familiar, porque el entorno, los amigos, no lo viví, pero sí creo que habría sido muy complicado. exacto. Entonces Sí, no sí, era, porque tocaba, entonces sí, que esa no era se la usaba no pregunta. se usaba no tener. Claro, porque es diferente yo hablar hoy y decir quiero o no quiero, e igual aún, como persiste ese Claro, porque prejuicio, toda esta gente que juzgaba, pues, era más joven, pero ahora sigue estando viva y sigue sí, no juzgando, se han muerto, pues, o sea, todo el siguen mundo. siguen juzgando. Y de pronto los que no tuvieron o se demoraron en tener, también era un prejuicio de, oiga, mire, esta persona no ha tenido hijos, es el rum rum familiar y no solo familiar en general. Es No, como, social, social. claro, porque es lo que, y es, digamos que algo que quiero hablar también ahorita, pero antes es eso, o sea, había una presión, o sea, no era tan libre la opinión, claro, tú No, la pasaste de agache porque querías, sí, entonces sí. el comentario no era, ah, Sandra no quiere, Sandra ya tuvo, ¿sí? No, se juzgaba más con quién, si estabas casado, si estabas soltero, si eras adolescente, incluso todo el tema de si, llegas a cierta edad y no tienes, porque lo veía, por ejemplo, con otras personas, que empezaba a ser presionado por su familia, porque no tenía hijos, o sea, porque aún no los tenía, luego sí los tuvieron, porque no fue una opción, no había nadie que tomara la opción de no, pero no cercano, pero sí era un tema de molestar a la persona porque pasaba cierta edad y no tenías hijos. Ah, y con las mujeres eran cero, el machismo, había un Claro, ambiente muy cruel, ese tema, había, si quieres podemos saltar ahí de una vez y mm, eso también es lo otro, porque con las mujeres o con los hombres en general, mm, si uno decide no tener hijos, pues no hay problema, ahorita. no, sí había, en No, el pasado me sí. refiero a ya, a hoy. Ah, okey. Hoy no hay tanto problema, se juzga y se mira, pero es como, ok, no pasa nada. Ahora, si una mujer decide a hoy aún no tener hijos, se juzga tal cual es hoy, tal cual era hace 30, 40 años. O sea, la discriminación, de pronto la conversación en tono no está al mismo nivel, ¿sí? Pero en percepción es lo mismo. O sea, si una mujer dice hoy, yo no quiero hijos, hombres, mujeres, todo el mundo por igual, ataca sin piedad y dice, oiga, ¿por qué no? O sea, Bueno, pero hay que partir de una cosa, que es bien interesante, y es que nosotras somos las dueñas de la maternidad. O sea, nosotras decidimos si queremos o no queremos. Am, digamos, es el poder de decisión, mm, pero a veces el tema es empoderarnos en decidir si sí o si no. claro, y está, o sea, a mí me parece perfecto. A lo que Mm, voy yo es que no lo hablo desde mi punto de vista, porque a mí me parece que pienso igual que tú, esto es una decisión
no es, o sea, el tema de maternidad, pues es maternidad de la madre, es un tema netamente de la mujer. Ya cuando es un tema de familia y demás, pues ya digamos que habrá opiniones también de la otra persona. Pero lo que voy yo es que la decisión como tal, a hoy, para una mujer, si es juzgante de plano y dicen, oiga, es que yo no quiero hijos y usted, ¿por qué no va a tener hijos? Hay Ah, un no, comentario de, todo el mundo cambio, si un pregunta. hombre dice, yo no quiero hijos, es como, bueno, ¿y por qué? Y ya, se vuelve de pronto risas, de pronto como comentarios, pero no hay el prejuicio, no hay el prejuicio. Entonces, por Mm, eso, por sí, eso lo, seguimos siendo muy machistas por en eso esta lo sociedad. traía, por eso lo traía a colación desde la primera pregunta y es como, ¿tener hijos es una elección o es libre o porque toca? ¿Sí? ¿Qué tanta presión hay para que una persona deba tener esa opción? Claro, nosotros venimos de una familia muy modesta, clase media, donde lo normal es tener hijos. O Sí, sea, mucha gente a nuestro alrededor tiene hijos y es lo normal y está bien por quienes han tomado la decisión desde el gusto, como lo hiciste tú. claro, pero también el tema es, cómo se tienen los niños, es una emoción. Yo siempre he pensado que los embarazos son una emoción, son estoy enamorado, entonces, o me siento solo y entonces voy a tener un hijo para no quedarme solo. O sea, es una emoción que no siempre es la más adecuada a la hora de tomar la decisión de tener un hijo, porque, porque deben hacer de otra cosa. O sea, hoy, con mi edad, yo pienso que que qué maravilloso, fui madre porque sí quería ser mamá, sí jugaba con las muñequitas cuando era chiquita y no tenía este rechazo a arroparlas y o sea, mi instinto materno estaba, pero ya creo que se tienen a veces los hijos sin un proyecto para que el niño tenga un bienestar. Sí, no sabemos a veces escoger pareja, el proyecto educativo del hijo. Entonces, cuando se presentan una cantidad de cosas interesantes para el bienestar del niño, que creo que hoy en día la gente tiene más conciencia, por eso no se tienen ni 25 hijos, ni 15 hijos, ni 5, que ya es un número gigante, pero sí conoció uno gente que tuvo 15 hijos, 10 hijos, y cuando llegó la hora de tener los propios, yo decía, pucha, ¿cómo hacían con 15? Si yo con uno me siento, es muy difícil. O sea, ya enfrentarse a criar al niño, a enfrentarse a las enfermedades del niño, a la gripa, que uno no sabe cómo cambiar un pañal, los mocos, eh, todo el tema de la crianza del día a día, a veces lo sobrepasa a uno mucho. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo hace la gente que tenía un montón? Y empecé a preguntar. Claro, y bueno, y tú lo dices con conocimiento de causa, pues tienes tres. Sí, tengo 3 Entonces digamos que en tiempos distintos. en edades diferentes, pues cada uno, y pues digamos que fueron momentos diferentes. Y yo creo que así como pues fueron momentos diferentes, pues también hubo pensamientos diferentes. Diferente tenerme a mí sobre los 20, ¿sí? Mm. Que eras muy pequeña, que pues eran otros tiempos Uy, pero igual. había un montón de energía para lidiar con todo, con la Claro, trasnochada, luego está con mi todo eso. hermana, ya estoy yo, ya tenías la experiencia Uy, y pero, claro, son son momentos momentos distintos. diferentes. Incluso, hubo un tiempo que la mamá siempre nos llevábamos de culpa, que si no hice, que si dije, que si tal. Pero nos vamos perdonando con el tiempo cuando vamos entendiendo cuál era el momento que uno vivía esa circunstancia. Entonces, cuando me embarazo tuyo, te tengo en mi pancita, yo necesitaba sentirme a salvo. Sí, Y el embarazo, la relación, el jugar a la casita, el casarme, todo lo que pasó en esa época fue un salvavidas, porque el entorno familiar, la situación que yo estaba viviendo era muy complicada, y eso era el estar dentro de los rangos de la seguridad, de emocionalmente estar protegido. Y era el lugar común que yo conocía, papá, mamá, hijo, y ya estoy a salvo. Era lo que yo creía en ese momento, además tenía otra energía, tenía 20 años. Cuando llega el embarazo de tu hermana, y eso lo asumo y lo asumo hoy desde saber cómo estaba, yo ya no me sentía en un lugar seguro, por el contrario, estaba igual,
no pasando por un buen momento, sentía que no había tomado una buena decisión, estaba saturada, era muy joven para lidiar con 2 niños. Además, ustedes cuando tu hermana nace, tú tienes año y medio, tú tomabas tetero, usabas pañal, entonces era Claro, como tener mellizos, era estar 2 veces al tiempo. era todo desbordante, entonces yo no entendía y que cómo se manejaba todo eso y eso me sobrepasó. Eso que acabas de decir es una pregunta que igual tenía y era, hay dos temas tabú en esto de los hijos desde mi punto de vista. Uno es, yo no quiero tener hijos. Entonces, Ujú, ¿qué es más tabú? Yo no quiero tener hijos o haber tenido, o haber, sí, haber tenido hijos sin haberlos querido tener. ¿Sí me claro, hago entender? Entonces, yo creo que esas dos conversaciones, cuando uno las pone sobre la mesa, uno empieza a el ver cuál de las dos es más tabú. O sea, decir, oiga, yo no quiero hijos. Ok, sí, la gente dice, está bien. no, y O sea, se está bien y tendrá su opinión. Pero aparte de eso, yo tuve hijos sin querer tener hijos y así como le habrá pasado a mucha gente o en su pues, momento, se hablaba del hijo no deseado. Entonces, ¿cómo le voy a crear el trauma a mi hijo, decirle que no era un hijo deseado? O sea, tú llegas en un momento en el que yo sentí confort para mí, pero cuando llega la noticia de tu hermana, la sensación no fue la misma, fue de miedo, claro, en no poder, estar sobrepasada, en no sentir que iba a poder alimentarlos a los 2, mi relación estaba pésima. em, entonces, no fue una sensación, no fue un embarazo de la misma forma. El tuyo fue bien complicado, todo lo que se vivió ahí fue horrible, eso es como para una gracias, película de terror, pero no gracias, era tu culpa. gracias. No, no era tu culpa, sino que todo lo que pasó, no con la emoción de estar embarazada, sino con las cosas que No, pasaron. no, total. No, yo entiendo y yo me pongo, Los médicos, Dios mío, bueno. había abuso de médicos y eso lo veo ahora y digo: "Ay, Dios mío". Claro, no, es que todo lo que rodea a un niño es tan delicado y tan sensible. Sí, No, yo lo veo es más porque, y me pongo también en la posición, digo, yo antes, me refiero a sobre todos mis 20 hasta poco antes de los 30, tenía pánico de una situación de ser padre porque pues no era miedo al ser padre, era miedo a la responsabilidad de serlo sin tener cómo, o sea, cómo, o sea, yo decía, es como tener un hermanito, ¿sí? mm, Claro, al final mucha gente hemos nacido así y mucha gente está naciendo así y mucha gente seguramente se siente en esa misma situación, pero yo pues he tratado de ser pues como muy responsable con eso porque digo, puta, yo he tomado mucha agua panela en esta vida y traer otro ser humano a tomar agua panela, no es que tomar agua panela esté mal, es delicioso, con está limón. bien. A lo que voy yo del ejemplo del agua panela es que yo quiero darle oportunidades a la persona que venga un poco mejores, al menos que haya leche. Pues, ¿Sí? ¿sabes qué pienso yo, por Pero ejemplo, de eso? Que uno cree que a veces es la decisión de uno tener o no tener hijos. no, eso Y son muchas circunstancias. resulta que uno está en un tiempo, en una época en la que todo el entorno social, o sea, la decisión al final no es ni siquiera de uno, sino a todo el mundo hay como un ecosistema. Estamos en un ecosistema. Y el ecosistema que se vive en el momento en el que uno estaba era mucho embarazo adolescente. Colombia tenía problemas de hecho, yo pensaba que 20 yo era grande. Y Sí, después me enteré que todavía era un adolescente para las estadísticas de ser mamá. Y yo decía: "No, pero yo me siento orgullosa, porque mi mamá me tuvo a los 20 también, y yo no me embaracé a 15 ni claro. 14, como veía pero el tema es que como el país evolucionó, la gente ahora estudia, ahora trabaja, ahora tiene expectativas de conocer más allá de los pueblos cercanos a donde vive, quiere viajar, quiere tener otras experiencias, y los hijos son costosos. Y no es mentira, o sea, si uno tiene un hijo o tiene 2, en mi época también, o sea, yo dejé de hacer muchas cosas que podía haber hecho por ser mamá, digamos, no está mal, pero sé que tampoco lo veo como un sacrificio, porque igual es desde la emoción de ser mamá, yo me sentía muy contenta. Y tomé el reto y lo asumí, y con todas las cosas que fueron llegando con la crianza, em, también fui madurando y haciendo cosas mejor, y entendiendo desde la observación que se podían hacer mucho mejor también. Total. Y Un creo, salto de fe. sí, pues igual era lo que había en el momento y era como se manejaba la situación. Siento yo que también
el afán de tener hijos o que lo decías, es por tema de mi familia, o sea, yo no tuve un núcleo familiar bonito, bueno, voy a hacer ahora mi familia y voy a tener mi núcleo familiar bonito y pues eso puede salir bien o mal, eso es un tiro al aire también, eso uno puede escoger a la mejor persona o a la peor persona, eso es tan Sí, incierto porque al final hay pues personas, hay terminamos replicando lo que teníamos en casa. claro, sí. Entonces, y hay personas que no son buenas parejas, pero sí son buenos papás. Sí, Entonces, eso también es importante, valoro mucho eso. claro, y válido, porque no necesariamente uno dice, bueno, ok, no, conmigo no es una gran persona, pero sí es un gran papá. Entonces, Mm. o una gran mamá. Mm, Entonces, digamos que pero hay de sabes que en el todo. camino uno, digamos, un consejo que yo siempre le di a las niñas, yo creo que contigo no lo hablamos tanto, pero a las niñas yo siempre les daba consejos sobre, como tips. Si van a noviarse con alguien, conozcan a la familia del personaje, vean cómo es la relación con su mamá, con su papá, con las hermanas, porque digamos que yo oía, y uno va creciendo oyendo historias de lo que uno va creyendo que es cierto. Eso se Mm, desmitifica con el tiempo, pero hay muchas cosas flotando había telenovela mexicana, y decía: "A mí me interesas tú, pero no me interesa tu familia". sí, eso está mal. Habían diálogos Eso así. está mal. Entonces uno decía: "Ah, no, sí", y uno repetía eso, ¿no? Es que a mí no me interesa tu mamá, ni tu papá, ni de dónde vienes, no, me interesas tú. Pero resulta que eso sí es Es importante. súper importante. Y ahí es donde uno descubre si ese personaje puede o no ser candidato para ser padre de los hijos de uno. Hay un tip súper importante y la gente lo pasa por obvio, Ajá, porque yo era de los también los que pensaba como tu familia pues es tu familia y a mí honestamente no me interesa. Lo pensaba ciegamente eso hasta está que un día mal. estaba muy mal y hasta que un día yo realmente lo que dije fue no, o sea, sí hay que pararle bolas a eso, porque de ahí, pues, vienen muchas cosas hacia más adelante, así con uno, si la familia crece, pues, también con esta otra persona que nazca, con la mismo entorno, cómo se relaciona, o sea, todo tiene un porqué. Y entonces, y obviamente yo tengo, pues, mis hermanas, y yo dije: claro, ¿qué es lo que dice un man comúnmente cuando pues se están conociendo? Oye, ¿y tu relación con tu mamá cómo es? Que a mí me parece una pregunta supremamente válida e importantísima. Hay que Si un man preguntar. dice, buena, listo, invíteme. Y miren cómo es la relación con su mamá realmente, porque hay manes que son una locura. No, mi relación con mi mamá es buena. Mm, Y a uno los ve y llegan a la casa y, ¿qué hubo, mamá? ¿Todo bien? ¿Qué más? Sí, 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 sí. No, no, ahorita no. Y es una gritadera, es una vaina como si fuera la empleada, o ni la determinan, o que si le es van a hablar. Entonces, claro, uno que se dice, siente agresiva. la relación es agresiva. Entonces, Mm. claro, ahí eso sí es una señal para tener en cuenta. De pronto, desde mi punto de vista, Pues porque es un está tip. normalizado y, pues, si está normalizado, no va a ser raro normalizar ese tipo de relación contigo, con los hijos. Claro, entonces ese tipo de cosas yo creo que es importante, pues digamos que más allá de la situación que se dé, mm, para poder crear un núcleo, ¿sí? Y creo que avanzando con la decisión de tener hijos, conocer a la persona con la cual se van a tener hijos es importante Sí, desde el núcleo, se aprende. desde la persona, desde todo. Porque, insisto, Se aprende, pero en mi caso no. Hoy en día hay mucha información. Está sí, buenísimo, o sea, antes está era más, buenísimo. Yo agradezco mucho, por ejemplo, hay una señora que me encanta, se llama Nilda Charaviglio, una señora, eh, mexicana, pero la mente es argentina, creo. El caso es que la señora, yo no he tomado un curso con ella, no me puedo inscribir, no, me encantaría, pero lo que ella comparte en sus redes, las entrevistas que ha dado, le dan a uno puntos de referencia, a decir, ella tiene toda, además es una eminencia, mm, tiene toda la razón en decir, que uno no se debe casar enamorado, que eso me voló la cabeza, que uno para ser adulto debe dejar de ser hijo, y otra frase era, eh, los hijos son, son un proyecto de responsabilidad. claro, porque Porque sí, y eso es algo que yo se le digo siempre a mis amigas. Yo, cuando hice conciencia de que yo era responsable de la vida de otro ser humano, de cómo ese ser humano va a tener herramientas para estar en el mundo,
quedé aterrada y dije: "Pucha, tengo que convertir, a este ser humano en la mejor versión de él mismo, desde mi ayuda, desde la herramienta, porque yo no le puedo entregar a la sociedad un maleante". Qué buen comentario, madre, porque justo hace hilo con lo que te iba a comentar, y Okey. es que yo siento y creo que la sociedad aún mide el éxito de las personas, en este caso los padres, por el éxito de sus hijos. Mm, Entonces, claro, si usted tiene un hijo que fue ingeniero, abogado, médico, entonces ujú. la gente lo muestra como si fuera un cordero, como si fuera una exhibición de caballos de paso fino. Dice, mire, mi hijo. ¿Elijo trofeo, tal vez? Sí. No, no necesariamente. Okey. ¿Sí? También está el hijo trofeo. Hola. También está el hijo trofeo, pero me refiero más al las personas se sienten bien cuando a sus hijos les va bien o a sus nietos les va bien por defecto, pero Claro, pero también se está vuelve, bonito porque es una sensación de gratificación de se han hecho bien las cosas. claro, pero ¿y cuando les va mal? Cuando les va mal, está uno ahí para darle la mano. ¿A quién? Al niño sí, pero ¿y a nivel social? Porque a Ah, nivel estamos hablando a nivel no. social. Claro, a Mm, nivel social todo muy bello cuando todo está bello. sí, pero en el proceso, digamos, desde mi experiencia, la gente que lo quiere a uno de verdad, y es que eso siempre pasa en todas las circunstancias, enfermedad, desgracias económicas, em, la gente que lo quiere bien a uno siempre está pendiente en que te puedo ayudar, te da un abrazo y te dice todo va a salir bien, está pendiente como de preguntarte si esa circunstancia delicada que estás viviendo, em, digamos, se puede superar y te dan apoyo emocional, que es chévere no sentirse uno rechazado. Claro, no todo el mundo y a veces ni siquiera el núcleo más cercano que uno espera, que es la familia, no, a veces prefieren irse, dar una vuelta y volver cuando todo esté bien. Volver cuando todo esté bien y de pronto cuando vuelven y todo está bien, no quieren hablar de eso que pasó, Ese, sí, que nos lleva a ¿sí? momentos donde nos quedamos callados, donde es mejor no tocar el tema porque si no lo tocamos, pues ya no pasó No, no nada. existe. Claro, exacto. Ese Nunca, es el, nunca hablan de eso como: "Ay, no, te sentaste y la vida se volvió feliz y todo salió perfecto", pero es que hubo un trabajo detrás de eso. y en ese Y en ese caso, trabajo no estuvieron y no quisieron estar y no lo valoran tampoco. creo que hay que tener mucha fortaleza mental para las personas que, pero yo pienso en ambos casos. Digo, hay personas que quieren los hijos y quieren que un hijo cuando llegue, llegue con todas las bendiciones del mundo, buena salud, belleza, talentos, llegue con todo. Y Mm. en la vida puede crecer, ser un gran profesional, ser una persona No, todo exitosa y todo demás. todo mundo se Ese echa es la bendición para que no venga con un problema claro, genético, no venga con sí. cuando lo quiere, pero cuando no lo quiere, e igual lo tiene, ¿sí? Pues también se está pidiendo que llegue bien. Sí, pero puede llegar, aparte de esto, esa persona con alguna enfermedad, puede llegar sano, pero ser una persona no tan chévere para la No, sociedad. Entonces, claro, hoy en día ya se sabe. ese sentimiento, no está seguro saber si una persona va a estar buena o mala. No, 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 se sabe que todas estas emociones que uno tiene durante el embarazo afectan al niño Claro, y a su personalidad. Y entonces ahí venimos las mamás otra vez y nos llenamos de culpa. Claro, porque es que como yo no le mandé buenas energías, entonces su vida es caótica porque yo le envié todo ese sentimiento. Y entonces eso no ayuda. exacto. Y entonces ahí vuelve otro tema, yo creo que es el tercer tema tabú, y es, porque una cosa es la conversación, yo no quería hijos, otra es, yo tuve hijos, pero estoy arrepentido de tenerlos. Uy, Y la otra conversación me parece no, importante esa es no la he visto. del hijo hacia el papá, que es esa extendió a esa tercera parte, y es, papá, o mamá, tú no me querías tener, pero aún así estoy acá. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sí me hago entender? Porque, y está bien, o sea, yo digo que son conversaciones que a veces la gente no tiene, porque qué miedo, O que no se como, pueden tener, Jordi, porque porque, imagínate que tú tienes, o sea, todos sabemos mamá y papá. ¿no? Y Sí, todos hay tenemos, gente, pero hay gente que tú conoces que dice, no, yo no tengo papá. no, pues obvio, no lo Es, conoció, sí, pero la gente dice, yo no tengo papá, y dice, pues todos tuvimos papá. sí, Lo que pasa es que mi papá no se quedó, pues mi no, papá no me crió. hasta la gente de Chapinero que tiene esos niños in vitro tienen papá, o sea, de algún lado Claro, salió, o de sea, algún eso lado. es de todos lados. Entonces, de algún lado todos tenemos. Entonces, no hay forma de decir que no tenemos. am, y entonces, al decir no tengo, pues es que yo no salí del aire.
y hay que tener esa conversación de agradecimiento porque el estar aquí, vivir este plano de vida y todo lo que bueno o malo le llega a uno para aprender y crecer, pues se lo debe a uno a alguien que en algún momento de la vida Tomó dio la ese, decisión. sí, la mamá de contenerlo a uno, de no decir no lo voy a tener, y de esa otra persona que pues contribuyó, que fue el donante o lo que sea. De pronto no lo cría uno, pero también se le agradece porque gracias a eso uno respira hasta acá y puede tener una vida como decida tenerla. Pero digamos, está esta otra opción cuando las personas no quieren. Dígame que vuelvo, yo siempre hago la referencia a mi trabajo, porque me da la oportunidad de conocer muchísima gente. Sí. Yo, es una bendición, o sea, la cantidad de historias de personas, de todos los pensamientos posibles, pero buenas personas al final. Entonces, hace muchos años conocí varias señoras que para la época yo tendría unos 30 y ellas ya eran señoras de 60, 70 años, y en conversaciones muy personales me decían, venga, yo no quise ser mamá, pero no se usaba decir que no. Claro, ellas debieron ser jóvenes en los 60, en los 50, bueno, en fin. El caso es que decían, no se usaba decir que no y tocaba y pues ni métodos de planificación. Entonces, los que Dios quiera traer al mundo. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? Y me decían, muy mal, porque yo tengo X cantidad de hijos y los amo y se pusieron la 10 y trabajaron para que fueran las mejores personas posibles, como hace uno, pero pero se sentían mal porque decían, yo no me pude conectar del todo con mi hijo. O sea, los alimentaron, los mandaron a estudiar, eh, hicieron todo lo que había que hacer, pero emocionalmente, y eso les creaba una culpa, una sensación terrible, porque decían, no, pero sí los amo, pero ¿por qué no me puedo conectar? Claro, Porque porque el ser fértil no te hace, todo el mundo dice, no, es que se le despertó la maternidad, el instinto materno, le llaman a sí. eso. Mm, pero resulta que es que no todo el mundo tiene eso. Hay gente que solo tiene el hijo, y mujeres o hombres que solo traen a un hijo al mundo, pero ni tienen sentido paterno ni tienen sentido materno. Claro, yo Y yo entender creo eso se juzga como es si fuera una enfermedad, una tara, una cosa es loca. difícil, No hay comprensión para eso. es difícil cuando la persona dice: "Yo cumplí como madre", pero a veces piensan que cumplir como papá o mamá es cumplir desde lo material, Desde la ¿sí? proveer, sí. Desde el proveedor. Es que yo cumplí con usted y yo le di todo lo que usted necesitaba. Le di estudio, le di casa, le di comida. Y uno dice, hombre, pero pues eso, pues al menos las dos, las segundas, las dos segundas oportunidades de comer y vivir, pues yo las esperaba como hijo suyo. Ya el estudio y todo demás, uno dice, bueno, eso ya es algo adicional con lo que puede o no venir la vida. Pero, pero a veces las personas sienten que el cumplir con eso uno debe estar agradecido y ya. Y simplemente por eso yo le debo tener algún aprecio adicional a las personas. Y yo creo que no. Yo creo que en este mundo las personas no nos deberíamos medir por lo que dimos, que igual uno tiene que estar muy agradecido y ese sentimiento de agradecimiento también tiene que ser No, recíproco. pues es que hay que sobrevivir. Entonces el bebé es lindo, tiene los ojos gigantes, es rechonchito, suavecito, huele delicioso. Todas esas cosas que nos da la naturaleza, esa ternura que despierta un bebé, porque el bebé necesita sobrevivir. Claro, Necesita pero parecerse, a ver, ¿cuál es el que necesito parecerme acá, el que está menos conectado? Entonces me parezco como a mi mamá, mi papá, eso lo da la naturaleza. claro, pero el tema es que Y aparte decidieron traerme, por lo menos no me dejen morir, aliméntenme. total, no, no, pero a lo que digo yo es que la gente siente que yo cumplí como papá y es algo que se usaba mucho antes y es algo que se usa mucho ahora, porque claro, uno lo ve del lado tuyo como madre, pero seguramente uno como padre en algún momento será, la vida también es eso, es como yo ya di todo lo que necesitaba dar, pero no di amor, Mm, ¿sí? Entonces es difícil cuando no hay amor porque esa parte es muy importante y la gente la obvia. O sea, simplemente me dedico a ser una persona que aparece de vez en cuando o no aparece de tajo, mm. ¿sí? Entonces aparezco como con cosas. Entonces, claro, a uno como hijo, esas cosas también duelen, ¿sí? Y afectan. Ay, pero Entonces, hay unas cosas chéveres que yo veo ahora, porque sí estamos en evolución. O sea, Colombia viene ¿sí has visto que no? ¿Tú conociste un internado
¿Has visto Sí, internados? sí, Bueno, yo creo que ya no hay, o debe haber muy poquitos, pero como aquí no había educación en los pueblos de buena calidad, la gente que podía pagar mandaba a sus hijos a un internado, a una ciudad más grande o a sí. donde hubiese un internado. Y los niños se iban, que son estas señoras de 70 que te conté, de 80, ellas muchas estuvieron en internados porque vivían en pueblos y entonces sus familias las enviaban a ciudades más grandes al internado. Creo que hay una canción de Escalona que habla de eso, que se iba para el liceo, era que se iba del pueblo y volvía. Entonces, esos chicos crecían viendo a sus papás 2 veces al año, en diciembre y en las vacaciones. Es una generación que cuando ya tuvo su familia propia, eran más distantes. Entonces, esta generación que dice, no, mi papá no me hablaba mucho, era un señor bravo que llegaba por la tarde, era proveedor, mi mamá nos cuidaba y no había conversaciones. Pues es que esa gente no difícilmente tenían relaciones afectivas cercanas. Hoy en día, yo veo con mucho, mucho entusiasmo que hay buenos papás. O sea, que los que se dedicaron a ser padres, de pronto muchos están en todos los niveles sociales. Las relaciones de pareja no les funcionan, pero no se divorcian de los hijos. Y entonces los ven los fines de semana y tratan de verlos si puede otro día entre la semana y están pendientes de si el niño se enfermó. O sea, son presentes. Y esto es una esperanza linda, Bueno, linda para, y buenas mamás y también, buenas mamás porque también. eso aquí hay de todo. Eso Bueno, sí, están aprendiendo a que el ni yo creo que una cosa que me gustaría decirle a mucha gente que puede esestar viendo o escuchando este proyecto nuestro, este espacio, es que sí, si tu relación no funciona, no te separes de tus hijos. O sea, importante. hazte cargo porque ellos necesitan esa manito para ser la mejor versión de sí mismos. Y aparte de eso, que siempre traten de hacer conciencia de la responsabilidad que es ser padre y madre, Yo, sí, yo creo que como y por ir que no se lo pierdan, que es bonito, bonito verlos crecer, que no se los pierdan. como para ir sacando de pronto un par de conclusiones, es que antes era mucho más complejo el tema, era decir no quiero ser padre o no Mm. quiero ser madre. Desde mi punto de vista, eso ha cambiado, sin embargo, ha cambiado para el hombre. Para la mujer sigue No, sigue siendo siendo muy muy complicado. juzgante decir yo no quiero tener hijos y se juzga duro, se critica bastante, Uf, dependiendo del círculo que se mueva, es más o menos duro, yo ¿sí? creo que en todas partes porque las personas, no tienen filtro para una reunión familiar o de amigos, y cuando te ven ya pasados de los 30 y te dicen: "Bueno, ¿y cuándo llega el bebé?". La típica. He No, visto no, pues eso es gente, de toda la o sea, vida. con sí, de toda la vida, pero como es que antes no decíamos que no y teníamos el hijo, y ahora las mujeres están tomando, esta palabra que se usa mucho, empoderado. Sí, Entonces, bueno, pero están tomando ya decisiones y dicen: "No, es que yo no voy a tener", y le cuentan a la mamá, al papá, le cuentan a la familia y le cuentan a los amigos: "Yo no quiero tener hijos", y la gente se atreve a preguntar, ¿por qué? eso está mal. No habría que preguntar. Si alguien dice, si uno comete la indiscreción, que no debería ser tampoco, de preguntar algo tan privado como eso de cuándo llega el bebé. Oye, no, y cuándo llegó el primero y cuándo llega el segundo. Claro, aparte de Para eso ya no les no te dan permiso tener tres, porque ahí sí dicen, "Ay, ya ya es está teniendo, demasiado. sí, ya es, hasta ahí ya me saturaste". Sí, no, no, Pero se hacen esa cosa y he visto amigas, tengo varias amigas que se separaron porque desde un principio dijeron que no, pero todo el mundo siempre pensó que iba a cambiar de opinión. eso está mal. Eso está mal y creo que por ahí va la situación ahorita No hay del respeto. la decisión. Y es muy difícil tener esta conversación también en familia, entre padre y madre, de pronto es entre, entre hijo y mamá, es más a veces complejo Mm, porque al hombre, por ejemplo, yo estoy en mm. una situación que, por ejemplo, yo soy el único hombre de mi familia, de mi núcleo familiar, soy el único hombre. Tú Entonces eres está, tú y tus 3 hermanas. claro, pero soy el único hombre. Ujú. Y digamos que socialmente es como, oiga, Jordi es el único hombre, aparte de eso es el único que va a heredar el apellido, o sea, cosas como si nosotros hiciéramos parte de la monarquía de quién sabe qué, si fuera yo pues, el duque de quién sabe qué. Luego hablemos del machismo. Entonces, sí, entonces es como ese tipo de cosas que uno vive también. Yo las he dejado muy aparte porque a mí pues así como todo en la vida, o sea, va a mantener usted al bebé, o sea, usted le va a proveer cosas que yo tengo que hacer,
porque si no lo tenemos en conjunto, hacemos una vaca, alguna vaina. Entonces, digamos que socialmente también para el hombre es muy duro a veces decir que no, porque hay muchas cosas que se esperan del hombre, ¿sí? Mm. Hay muchas cosas que se esperan del hombre, así como se esperan de la mujer. A mí me Y preguntan es difícil, siempre, porque tengo estos, sí, ya hijos grandes, aquí no, sí, Paula tiene 18, entonces me preguntan, porque tengo familiares de mi edad que ya tienen nietos, sí, y me preguntan, ¿y ya eres abuelita? ¿Tus hijos van a tener hijos? Y yo sé que la gente lo pregunta desde el cariño, o sea, no, tampoco la gente, porque es una pregunta que se ha normalizado preguntar esas cosas. Yo no las pregunto. Yo no le pregunto, yo asumo que algunos son abuelitos porque pronto lo veo en redes sociales o si no, ni pregunto, porque siento que no, eso es muy invasivo. Pero cuando me preguntan, yo digo, yo digo lo que supongo. Incluso, me siento autorizada para decir: "No, Nata no quiere". Pero también lo digo, a veces decía: "Yo no debo divulgar eso, porque eso es de la intimidad de mi hija". Pero resulta que también creo que lo hago como una forma de defenderla, y es luego ahí está uno ahí de que no sabe si eso es bueno o malo. Pero diciendo: "Es que cuando la vean ya no le van a preguntar, ya no la van a poner en esa circunstancia incómoda". peor. Peor porque la gente, como esta persona no sabe, en este caso tú, pues Mm. van a ir a la raíz del problema y van a entrar directamente a preguntar o a rumorar o a lo que sea, y a Ya la gente juzgar. no le Claro, interesa. Ese pero es, digamos que como yo igual, a mí me encanta la historia, me encanta saber en dónde vivo, yo observo y soy de un contexto. sí, Entonces, esto de que Colombia vive ahora, de que la población está envejeciendo y la gente joven o quiere tener poquitos o no quiere tener, que está bien, y que ya se van encontrando las parejas que piensan igual, y las familias más conservadoras están, pero, ay, esto es tan raro, y esta gente, y cada vez hay más tiendas de mascotas y menos tiendas de artículos para bebés. Eso lo debe llevar a uno a pensar que nosotros, así como Europa se envejeció y hubo un ciclo en el que la gente no tuvo hijos, porque las condiciones económicas cambiaron y las expectativas de los jóvenes también cambiaron, de querer disfrutarse este plano de vida de una manera diferente, más para sí mismos, pero también con más responsabilidad también, otra forma de vivir. Este país también cambió y todos vamos haciendo parte de cómo el país cambia. Más educación, más formas de llevar la vida diferente. La economía también está difícil, los hijos son muy, muy costosos y la gente quiere tenerlos bien. Entonces, yo me alegro no de que haya menos niños, porque pues lindo los niños, pero sí de que haya una cantidad de gente teniendo más conciencia de traerle a los niños a que la pasen bien aquí, a que estén alimentados, a que tengan un deporte, a que sus papás los amen, así no estén juntos, y no que haya, o sea, tú no estás para vivirlo, pero vuelvo a mis recuerdos de infancia, cuando no vivía aquí, venía de vacaciones. Yo creo que una de las cosas que más me aterró de los niños abandonados era que en Bogotá, llegamos y había muchos niños indigentes en la calle, muchos, pero una cosa impresionante. Creo que en Perú pasaba lo mismo y les decían pirañitas. Aquí, los niños vivían en las alcantarillas, o sea, había una cantidad de niños que huyeron de sus casas, como hablábamos la vez pasada de los niños que huyen de casa porque les están pegando, porque la están mm, pasando mal, y estaban, hoy en día la infancia, la adolescencia, el ICBF recoge los niños, ahí están otras cosas, hay menos gente abandonando niños, gracias a Dios. Em, pero que no haya tantos, y que los que hay sean amados, y recibidos, es la esperanza para tener menos violencia, menos feminicidios, menos gente con rayes mentales, porque no hay psiquiatra para tanta gente. tal cual. Yo creo que para finalizar el tema de hoy es eso. O sea, creo que al final la elección de ser padre o madre es una elección Personal. personal totalmente, más allá de las presiones. Mm. La gente debería ser mucho más libre en decidir si quiere o no. Eso, pues cada quien. Sí, seamos libres. Entonces, eso por un lado. Y sí siento también que ha mejorado como sociedad y demás el tema de ser madre y padre ahorita, porque sí es verdad, yo conozco mucha gente también que ha tenido la oportunidad de ser padre y lo hacen chévere. Uno mira y uno dice, bueno, esto está bonito,
porque les dan oportunidades, porque el cariño es diferente. Además, yo creo que uno de papá es mejor versión de lo que fueron con uno, pero pues No, sí, sí se eso ha también, mejorado, sí hay versiones mucho mejores, gente más conectada, más empática. eh, no se debe juzgar a la gente desde el sentido religioso de que nos tenemos que reproducir porque sí, no. Hay que reproducirnos si queremos, y con responsabilidad y amarnos con o sin hijos. Es que siempre habrá gente que quiera tener hijos. tal cual. Bueno, Y madre, muchas gracias por este espacio, mamita, y nada, ay, la conversación estuvo deliciosa. Yo pensé que iba a ser más difícil porque es un tema polémico y muy duro, muy actual, pero le digo a la gente que nada, que si deciden no tenerlos, ¿está bien? está bien, y si deciden tenerlos, Está que se perfecto. los disfruten porque además crecen muy rápido, ahora en nada tienen 32. Bueno, mamita, Chao, mi chao. amor. Qué manchado, madre. Ah, sí, el maquinón.